Bueno, pues vamos a terminar con el curso y la parte de fisiología motora. El día de hoy vamos a hablar sobre cerebelo y ganglios basales, que es justamente lo que nos faltaba. ¿Ok? Bueno, entonces nada más vamos a recordar un poco de lo que vimos la última vez para entrar en contexto, que es justamente que el, el sistema motor depende de varias estructuras del sistema nervioso. Prácticamente todas las estructuras del sistema nervioso central participan de alguna otra forma en la función motora. ¿Ok? Y que de esto podríamos distinguir dos grandes situaciones. La primera es que tenemos algo llamado control motor. ¿Ok? El control motor eh, básicamente nos habla de que existen ciertas estructuras que directamente influyen sobre circuitos que tienen que ver con la activación y, ¿cómo se puede decir? Activación e inactivación del músculo esquelético. Supongamos que este es un músculo, ¿ok? Y este músculo está inervado por su motoneurona alfa. Esta es la motoneurona alfa. Entonces, las motoneuronas alfa pueden salir tanto de la médula espinal, ¿ok? Como del tronco encefálico. A esta motoneurona alfa también se le conoce como motoneurona inferior. Y básicamente, todo lo que compete a esta estructura nos habla de algo llamado control motor inferior. Es decir, que su simple activación, que es lo más básico, va a determinar qué tanto se va a estar activando este músculo esquelético, ya que da la inervación directa. El músculo esquelético no se puede contraer con otra cosa más que no sea la inervación, es su estímulo adecuado. Si bien algunos otros estímulos que no son esta parte de inervación podrían desencadenar un cierto grado de contracción, nunca va a ser eficiente y la mayoría se puede quedar como fasciculaciones. Bien, entonces, ese es el control inferior porque nuevamente tenemos un circuito directamente hacia el músculo. Ahora, en cuanto al control superior, vamos a ponerlo ahora con otro color azul. El control superior son aquellas neuronas que surgen en el tronco encefálico o la corteza motora, ¿ok? Y que también se denominan motoneurona superior y nos van a dar el control superior motor. Y esto, pues bueno, igual, nuevamente, si yo activo a estas neuronas, estas a su vez activan a las motoneuronas inferiores o inactivan, y esas a su vez tienen la inervación directamente. Entonces, si yo, por ejemplo, estimulo eléctricamente una neurona en mi corteza motora, se puede observar que mis músculos, a lo mejor de las extremidades superiores, los flexores, se van a contraer. Entonces, algo nos dice que si yo estimulo directamente aquí, voy a interferir con el patrón motor. ¿Ok? Entonces, esas motoneuronas superiores ya tienen un poquito más de complejidad en cuanto a su función, ya que estas van a depender de un cierto patrón de activación y a su vez de ciertas interacciones centrales con aferencias desde información sensitiva de otros sitios o incluso información integrativa de origen cortical, talámico o de otras estructuras del sistema nervioso, pues bueno, su activación va a ser un poco más específica ante distintas situaciones. Por ejemplo, las neuronas que surgen del tronco encefálico, a grandes rasgos podemos decir que nos ayudan demasiado con el control de la postura, ¿ok? La parte de el control de la marcha, el control motor en respuesta a varios estímulos sensitivos, como lo son estímulos visuales, estímulos táctiles, estímulos auditivos, entre otros más. Mientras que la corteza motora es un poquito más compleja. De aquí surge el famoso movimiento voluntario, ese que es un movimiento que tú lo estás pensando para iniciar, ese movimiento que antes de ser pensado está siendo procesado, tenemos un grado de ejecución y demás, y además que recibe muchas conexiones con otras regiones corticales que tienen que ver quizás con el juicio, estructuras del encéfalo que tienen que ver con el comportamiento motivado, ¿ok? Con la parte de emociones también. Entonces, pues bueno, es un poquito más complejo, pero a grandes rasgos es el control motor.
voluntario. Y el control motor voluntario se dirige un poco más, como bien lo dijimos, hacia las extremidades, mientras que el control para la postura, el equilibrio y demás se dirige un poco más hacia el tronco y músculos de carácter más extensor y axiales. Y la parte motora, ya dijimos, es más distal y es más para flexores, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto esa parte, ¿no? Y lo que hoy vamos a ver es la modulación del movimiento. Y para hablar de modulación, que es muy distinto, significa que cuando nosotros estimulemos alguna de esas estructuras que es el cerebelo o los ganglios basales, su activación no va a interferir directamente con el circuito inicial y lineal que habíamos dicho, motoneurona inferior y superior. De aquí no sale ninguna motoneurona. Lo único que sucede es que de aquí el cerebelo, por ejemplo, tiene una gran conexión con neuronas del tronco encefálico, pero también con la corteza motora, y los ganglios basales a su vez también tienen una gran conexión con la corteza motora. ¿Ok? Y a su vez, bueno, ciertos grados de activación motora acá, a nivel inferior, pueden interferir directamente con el cerebelo y dar un circuito de, hasta cierto punto, retroalimentación. ¿Ok? Mientras que otras regiones de la corteza, pues bueno, pueden mandar información a los ganglios basales. Pero vean que en ningún momento de aquí surge un circuito que directamente intervenga con la activación del músculo esquelético. Es por eso que se le llaman sistemas moduladores del movimiento. Y su principal finalidad es hacer que esos movimientos sean un poco más organizados, sean movimientos que sean un poco más sutiles, movimientos que tengan una adecuada ejecución. Es decir, mientras nosotros quizás estamos saltando la cuerda, supongamos que durante un minuto, pues bueno, estas estructuras me ayudan que durante todo ese minuto tengo una activación coordinada, pero a su vez que si surge de forma inesperada algún suceso que interfiera con mi movimiento, lo pueda yo contrarrestar o controlar inmediatamente, ¿no? Es decir, yo pueda generar una interacción que evite ese obstáculo, pero que yo pueda seguir con mi actividad motora, entre muchas otras cosas más. Nos ayuda con la parte de la anticipación del movimiento, con la parte de que también se está ejecutando, es decir, si el movimiento tiene que intervenir algún patrón complejo de alternancias para iniciar rápido, para terminar rápido el movimiento y que estos no sean brutos, etcétera, etcétera. Para esto nos ayudan el cerebelo y los ganglios basales. ¿Ok? Entonces, nada más para concluir esta parte de introducción, vamos a fijarnos un poco en este esquema que está acá. Vean, por ejemplo, tenemos todo, acá supuestamente estaría nuestro músculo esquelético con la motoneurona inferior, ¿no? Vemos que estas pueden ser influenciadas por las neuronas del tronco encefálico, ¿ok? Que son las vías descendentes de los núcleos vestibulares, de la formación reticular, de el mesencéfalo, etcétera, ¿ok? O también pueden ser directamente desde la corteza, ¿no? Los tractos corticoespinales que ya habíamos visto, y que ese tracto corticoespinal podría provenir de tres distintas regiones de la corteza. ¿Ok? Tenemos a la corteza motora, ¿ok? Primaria, que es prácticamente donde surgen las principales neuronas que van a tener interacción, pero su procesamiento, la verdad es que no es complejo, solamente es que están moduladas por ciertas entradas, principalmente somatosensitivas, pero hasta ahí, ¿ok? En el caso de la corteza premotora, nos ayudaba mucho con eh, la integración con el cerebelo, ¿ok? Y que a su vez, pues bueno, tenía una gran importancia en la coordinación de los movimientos, en la anticipación sensomotora, etcétera, etcétera. Mientras que el área motora suplementaria, que a su vez tiene una estrecha conexión con los ganglios basales, nos ayudaba con la anticipación, con la parte de la ejecución durante el movimiento, ¿ok? Que los movimientos fueran finos, que no fueran torpes, ¿ok? Y demás. Entonces, pues vean que hoy vamos a hablar de estas estructuras, ganglios basales y el cerebelo. Ya nada más para terminar, como dijimos que estas no son conexiones directamente con las vías motoras, ¿ok? Motoneurona superior e inferior, para que estas se puedan conectar con esas otras estructuras implicadas, siempre necesitamos tener un relevo a nivel del tálamo, ¿ok? Y en el tálamo, que es esa estructura que prácticamente funciona como un sistema de casetas, donde prácticamente la información puede subir, bajar desde el tronco encefálico hacia la corteza, pues bueno, es un sistema prácticamente de paso de información.
Ok, entonces en este caso las estructuras del tálamo que más nos van a interesar es el núcleo ventrolateral. Ok, en comparación con la información sensitiva que es más ventroposterior. Entonces aquí es ventrolateral y algunas otras regiones de los núcleos anteriores. Muy bien, pues dicho esto, pues ahora sí, vamos a pasar con el cerebelo. Y el cerebelo tiene tres grandes funciones. Lo podemos mantener más o menos así. Nos ayuda con la parte de la postura, ¿ok? Vamos a poner acá postura. Y la postura es a grandes rasgos, ya habíamos visto por qué, con la parte del equilibrio y postura, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más a fondo a tratar de entender el por qué se puede lograr, es básicamente porque nosotros podemos regular el tono y la fuerza muscular. ¿Y cómo podemos regular el tono y la fuerza muscular? A través de el control de dos principales vías descendentes que ya hemos visto, las vías vestibuloespinales y las vías reticuloespinales. ¿Ok? La más importante es la vestibuloespinal a su vez. ¿Ok? Entonces, como yo estoy modulando constantemente esto, pues bueno, puedo mantener el tono y la fuerza muscular directamente. Acuérdense que la vía vestibuloespinal influye un poco más en las motoneuronas alfa, ¿ok? Y la reticuloespinal en las gamma, ¿no? Pero a grandes rasgos aquí interfiere y mucho. En la parte de la anticipación del movimiento, iniciar con rapidez un movimiento y organizar un movimiento compuesto, todo esto forma parte de la coordinación del movimiento. Coordinación del movimiento, ¿ok? Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo de la coordinación del movimiento, piensen que ustedes, por ejemplo, nos están tejiendo algo, ¿no? Entonces, cuando ustedes están tejiendo algo, llega un momento donde seguimos como que un cierto patrón ya bien establecido, ¿no? De donde entras, metes, sacas, para seguir una cierta secuencia lineal. Sin embargo, cuando tú, por ejemplo, por alguna razón se te zafa el hilo de tus agujas o de estas cosas que utilizan, tú tienes que ser capaz de frenar rápidamente tu secuencia que ya la tenías como que, a la que ya te habías acostumbrado, ¿ok? Y en este caso, ¿qué vas a hacer? Bueno, necesitas un cambio de movimiento repentino que lo necesitas iniciar rápidamente para que tú vuelvas a ensartar tu estambre con tus agujas o lo que se utilice y nuevamente podamos iniciar la secuencia. Esta alternancia, esta coordinación debe que ser rápida, debe que ser hasta cierto punto rítmica, o sea, se debe que tener una secuencia temporal muy bien establecida, pero además, por ejemplo, en la parte de anticipación, pues como es un circuito que por lo general ya está bien establecido, tú en mente ya sabes, o sea, a lo mejor no eres consciente, pero lo estás anticipando, ¿no? De que voy con esto, y quizás sabes que a lo mejor tienes que hacer como que cinco, no sé, cinco hiladas de ese tipo, y ya después necesitas cambiar de color de estambre, entonces como que ya estás anticipando, ¿no? Sabes que ya faltan cinco, ok, ya estás anticipando. Les digo nuevamente, no de forma consciente, pero sabes que inmediatamente después de esto, tu siguiente acción va a ser quizás zafar, volver a ensartar, pero ahora con otro hilo y seguir tu circuito. Y nuevamente, que esta secuencia sea bien organizada, establezca una adecuada secuencia temporal y que tenga un inicio y un fin que sea fino, ¿ok? Y que sea rápido, que no sea torpe durante su ejecución. ¿Ok? Y por último, la gran función, o sea, de las tres grandes funciones es la parte de la memoria de trabajo, también se le conoce así, la memoria ejecutiva, la memoria de trabajo. Y es justamente importante para ese tipo de secuencias, ¿no? Pensemos en ese tipo de acciones que ustedes ya llevan realizando desde hace mucho tiempo, que ya se convirtieron en un hábito y que básicamente hablando de destrezas es muy fácil para ustedes. Bueno, pues esta parte de que ustedes se hicieron hábiles en ese tipo de tareas no significa que pues de un día a otro lo lograron, sino que requirió de un complejo proceso de plasticidad sináptica que se da principalmente en este cerebelo y justamente nos ayuda a tener esos circuitos ya bien establecidos para ciertas conductas bien establecidas, ¿no? No sé, pensemos quizás en ese mismo ejemplo de tejer. Hay personas que nunca han tejido en su vida y en un principio pues van a tener movimientos torpes porque necesitamos acostumbrarnos, ¿no? Pero una vez que nosotros ya tenemos esta adecuada secuencia, ya aprendimos, ya tuvimos demasiados momentos de práctica,
pues justamente se va reforzando este circuito, ¿ok? Se va teniendo esa plasticidad sináptica y se consolidan entonces los circuitos para esa acción en específico. Entonces nos ayuda con la parte de la memorización de los movimientos, pero principalmente aquellos que tienen una secuencia ya bien establecida, ¿no? Pensemos tal vez en una persona que toca un instrumento, ¿no? La persona que toca el instrumento es prácticamente una interacción de todo el sistema motor, muy compleja, pero pensemos en aquella parte donde quizás cuando estás tocando una canción, pues bueno, estás tocando una canción que incluso ya la memorizaste, ya sabes cómo es toda la secuencia, y ahora comparamos con una persona que apenas está iniciando a tocar la guitarra, ¿no? La persona que apenas empieza, como no sabe dónde están las estructuras, ¿ok? Necesitamos casi, incluso a veces, hasta estar viendo, ¿no? Y dónde debo que tocar y dónde me regreso y a veces es algo torpe. Una persona que ya tiene pues experiencia en esto, realmente tiene ya habilidad tanto táctil, ¿ok? Pero también la parte motora, entonces es mucho más fácil, ¿no? Y no es como que dependa de una partitura para estar interpretándola, sino que después de tantos momentos de práctica ya tenemos el circuito para tocar eso, ¿no? Entonces, pues ya nada más es como que tenemos el circuito y básicamente se sigue, ¿no? Y siempre en una secuencia en algo que se va a repetir. Otro ejemplo, mucho más sencillo. Cuando nosotros estamos escribiendo, ¿ok? Lo que quizás nosotros ponemos atención es, ¿sabes qué? Necesito estar transcribiendo un apunte. El apunte es de, lo pongo en mi pantalla, ¿ok? Y yo necesito estar con mi libreta pasando pues prácticamente la información que está ahí. Tú para escribir no necesitas estar aprendiendo a hacer una letra, hacer otra letra, hacer otra letra. Tú ya tienes esos circuitos de cómo se hace una letra. Lo único que tú le estás echando de más es saber qué palabras vas a redactar, porque una cosa es nada más tener como que el movimiento básico para la redacción, pero otra distinta es tener esa secuencia compleja, ¿no? De que yo ya tenga las palabras, pero ahora necesito saber qué tanto estoy leyendo a lo mejor, qué tanto lo voy a escribir, qué tan rápido lo voy a escribir, ¿no? Otra cosa es que pues no todas las palabras ya tienen una secuencia bien establecida, ¿no? Depende también del contexto y de la parte de la puntuación y que si hay que hacer otro dato más extra, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nosotros ya tenemos bien memorizados cómo tener el movimiento muscular para escribir cierta letra, ¿no? Y esto pues es mucho más evidente porque desde tiempo, desde que será, desde el, el kinder, primaria, secundaria y todo esto, pues justamente hemos ido desarrollando y mejorando aún más esta habilidad. ¿Ok? Entonces, esta parte de la memoria siempre es un poco compleja. La verdad es que no siempre la memoria depende nada más de una estructura como uno se imagina. A veces siempre asimila uno la memoria con el hipocampo, pero la verdad es que tenemos distintos tipos de memoria. En el caso de la memoria ejecutiva, ¿ok? Esta que nos ayuda para movimientos que ya son bien establecidos, reside en su mayoría en el cerebelo. Muy bien, ahora sí. Pues una vez teniendo las grandes funciones, lo que vamos a tratar de entender ahora es cómo se puede lograr esto, es decir, cuáles son los circuitos neuronales, que es el lenguaje que manejan pues las neuronas, ¿verdad? ¿Cómo es que lo van a poder lograr? Y es justamente lo que pues vamos a describir a continuación. ¿Ok? Iniciamos con la parte de anatomofisiología y ya habíamos hablado un poquito de esto, de la parte de introducción al sistema nervioso. Dijimos que el cerebelo era la estructura del sistema nervioso que nos iba a recordar mucho el número 3, ya que tenemos tres regiones funcionales, tres capas en la corteza cerebelar, tres lóbulos y ahorita vamos a ver un poquito más, ¿no? Entonces vamos a iniciar. El cerebelo, también llamado, o bueno, su nombre viene como de cerebro chiquito, es una región que básicamente aloja la mitad de neuronas de todo el sistema nervioso central. Es una región altamente, con alta densidad de neuronas, pero que su función pues no es tan compleja como la de la corteza o todo el encéfalo en sí. ¿Ok? Ya vimos sus principales funciones y entonces, pues bueno, es una región que en comparación con otras estructuras del tronco encefálico es grande, en comparación también con el cerebro. Entonces, pues bueno, esta región tan grande, pues necesita una explicación hasta cierto punto eh, compleja, ¿no? O sea, como por qué tenemos tantas neuronas acá en una región relativamente grande.
¿ok? Y si su principal función es interferir con la parte motora más que con otros componentes, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tratar de entender. Bueno, pues este cerebelo se puede dividir a grandes rasgos en dos, dos hemisferios, al igual que el cerebro, ¿verdad? Y en tres lóbulos, un lóbulo anterior, que es prácticamente de acá para acá, todo esto que se ve acá, ¿ok? En un corte longitudinal. Un lóbulo posterior, que es prácticamente todo esto que se ve acá, y en un corte longitudinal sería esta, que es la gran mayoría de la masa cerebelar, y un lóbulo que se llama lóbulo flóculo-nodular o también se llama flóculo, o cualquiera de esos dos lo pueden considerar, que es esta porción pues más pequeñita, muy pequeña que se localiza en la parte profunda del cerebelo, ¿ok? Que establece a su vez contacto con la parte del tronco encefálico. A veces a estas regiones laterales del lóbulo flóculo-nodular también se les conoce como amígdala cerebelosa, ¿ok? Por la parte de la prominencia que este tiene, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos la parte de los lóbulos. ¿Cómo podemos aquí estudiar la sustancia gris o la sustancia blanca? Bueno, en el caso de la sustancia gris, que son núcleos, ¿verdad? Pues los núcleos pueden residir en dos distintas estructuras. En la corteza cerebelosa, que se puede extender aquí en estos lóbulos que acabamos de mencionar, lóbulo anterior, lóbulo posterior o lóbulo flóculo-nodular, todo eso tiene corteza, ¿ok? Pero a su vez, el cerebelo tiene sustancia gris profunda, que son los núcleos cerebelosos, y se encuentran en la parte, como ya se los mencioné, un poco más profunda, ¿ok? ¿Cuáles son los núcleos que podemos encontrar? Son principalmente tres núcleos. Tenemos el núcleo fastigio, ¿ok? Al núcleo interpósito y al núcleo dentado. Ahorita vamos a verlos un poquito más, ¿ok? Y que dependiendo de las conexiones que tengamos acá, pues van a ser las distintas distribuciones funcionales para lo que ya vimos en un principio. Muy bien. Bueno, pues vamos acá un poquito más a fondo la parte de la anatomía. Vean, tenemos nuevamente la parte de la corteza, incluso aquí se ve un poquito más. Aquí está la parte de la corteza con los respectivos lóbulos, ¿ok? Tenemos a los núcleos cerebelosos profundos, núcleo fastigio, que es el más medial. Junto a este tenemos al núcleo globoso, ¿ok? Y junto al globoso tenemos al emboliforme, ¿ok? Al globoso y al emboliforme también se les conoce de forma conjunto como núcleo interpósito, ¿ok? Y por último, el núcleo más grande, que es el más lateral que tenemos, es el núcleo dentado. Entonces, nuevamente son tres principales núcleos. El fastigio, el emboliforme, perdón, el interpósito y el dentado. Y el interpósito ya dijimos que a su vez se puede dividir en emboliforme y globoso. ¿Ok? Se llama interpósito porque están interpuestos entre el más lateral y el más medial, ¿no? Que es dentado y fastigio respectivamente. ¿Ok? Pero vean, esos son profundos, no se encuentran en la corteza ni demás. ¿Ok? Entonces ya llevamos dos estructuras de sustancia gris. La sustancia blanca dentro del cerebelo, la verdad es que es un poquito compleja de estudiar porque depende de las distintas conexiones que tengamos acá. Pero lo que sí podemos decir es que las entradas y salidas desde el cerebelo, que establece contacto directamente con el tronco encefálico y más específicamente con el puente, ¿ok? Y de hecho, si recordamos un poco, el puente y el cerebelo tienen un mismo origen embriológico, ¿no? Que es el metencéfalo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la parte de entradas y salidas a través de los pedúnculos cerebelosos. Y como nos gusta el número 3 todavía, tenemos tres pedúnculos cerebelosos. Uno superior, que es esta región que se ve aquí pequeña. Uno medio, que es el más grande, que se ve más o menos acá. Y uno inferior, que es la pequeña región que está como por acá. Estas estructuras establecen, vean, el contacto directamente con el puente en la parte pues anterior o más ventral. Ok, entonces vean, acá tenemos el pedúnculo cerebeloso superior. El pedúnculo cerebeloso inferior, bueno, no se ve mucho acá, pero sería más o menos en esta región junto con el medio. ¿Y por qué no se ve tanto? Porque acuérdense que tenemos, aquí es un corte sagital, ¿no? Un corte longitudinal, pero si nosotros lo viéramos más
de ese punto de vista, vean cómo tenemos acá los pedúnculos y son más evidentes. El pedúnculo cerebral superior, ese es el medio, y vean que este es el inferior. Entonces, es un poquito más complejo de entender, ¿no? Dependiendo del punto de vista que lo estemos viendo. Y por último, el cerebelo también tiene tres divisiones funcionales. Tenemos al espinocerebelo, ¿ok? Tenemos al vestíbulo cerebelo y tenemos al cerebro cerebelo. A veces también reciben el nombre de arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo, ¿ok? De eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es lo que vamos a tratar de entender más a fondo, ¿no? Pero nuevamente nos sigue gustando el número 3 para esas estructuras. ¿Ok? Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a tratar de entender un poquito más los circuitos, ¿ok? Principalmente a través de las vías aferentes y eferentes. Acuérdense que estas aferencias y eferencias van a ser, van a atravesar más bien o van a entrar al cerebelo desde los pedúnculos cerebelosos. Principalmente el pedúnculo cerebeloso medio y el inferior reciben aferencias, mientras que el superior principalmente es una vía eferente donde sale la información, ¿ok? Entonces, ¿de dónde puede venir la información? Desde el cerebelo. La verdad es que puede venir desde distintos sitios. La información puede venir desde la parte propioceptiva, la propiocepción inconsciente, ¿ok? La propiocepción inconsciente, ¿a partir de quién? De las vías espinocerebelosas, ¿ok? Tenemos dos vías espinocerebelosas, una espinocerebelosa ventral y una dorsal o anterior y posterior, ¿ok? Como su nombre lo dice, va desde la parte de propioceptores que se localizan en la médula, en algo llamado núcleo de Clark, núcleo dorsal de Clark principalmente, o también puede recibir información de vía indirecta a través de la vía del cordón posterior hemiscomial, esa que me llevaba a tacto, presión, vibración, y también me llevaba a propiocepción, pues bueno, parte de esa propiocepción se puede ir para acá. Y ojo, acuérdense, el cerebelo, ya habíamos mencionado en algún momento, es esa estructura que necesita estar recibiendo demasiada información, principalmente sensitiva, ¿ok? Para estar ajustando los movimientos durante su ejecución. Y nos da este propósito de retroalimentación, ¿no? Dependiendo de a qué estímulos esté yo expuesto en mi ambiente, yo voy a poder estar ajustando mi movimiento respecto a estos estímulos exteriores, ¿no? Principalmente. Entonces, recibe información propioceptiva y acuérdense que el cerebelo nos ayudaba con la coordinación del equilibrio desde distintos puntos de vista. Bueno, pues parte de la información que ocupa el cerebelo para mantener el equilibrio es esta propiocepción inconsciente a través de las vías espinocerebelosas. ¿Ok? ¿De dónde además puede venir información? De la parte vestibular, ¿ok? Y de la parte de los núcleos olivares y la parte reticular. Todas estas estructuras, si ustedes recuerdan, nos ayudaban con la parte de, igual, la parte del equilibrio, ¿no? Y la parte de información motora, pero también auditiva en el caso de la vía olivocerebelosa, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la focalización del sonido, ¿no? Cómo entra de un lado, cómo entra al otro y cómo lo distinguimos, ¿ok? Más hacia superior, la información del cerebelo puede venir desde la corteza atravesando el tálamo, ¿ok? Podemos recibir información desde el mesencéfalo, ¿ok? Y el puente desde otros núcleos motores, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esta parte de la información, ¿no? El chiste es que el cerebro recibe información sensitiva de todo tipo a través de distintas estructuras, pero también información cortical y motora, ¿ok? Que ya ha sido integrada para igual estar informando, ¿no? ¿Cuáles son las principales fibras que conforman la vía aferente? Es decir, que van a entrar al cerebelo. Son dos. Tenemos a las fibras trepadoras y tenemos a las fibras musgosas. Estas son las principales entradas aferentes a nuestro cerebelo y que su principal destino es la corteza. ¿Ok? No llegan directamente a núcleos profundos, llegan directamente hacia la corteza. Y son dos tipos, nuevamente, las trepadoras, ¿ok? Y las musgosas, ¿ok? Bueno, entonces esta nos va a ayudar a entender un poquito mejor ya cómo está la organización de las vías. Vean, a través de
el pedúnculo cerebeloso inferior llega información a través de la corteza, perdón, a través de la médula espinal, a través de las vías propioceptivas, ¿no? Propiocepción, ¿a través de quién? De las vías espinocerebelosas. ¿Ok? Una de las estructuras importantes es el núcleo dorsal de Kral, que ya mencionamos, ¿ok? Y el núcleo cuneado externo, ¿ok? La información también puede provenir a través de la oliva inferior. Ojo, es la oliva inferior, la superior es la que se encarga de la audición. La oliva inferior ya más o menos hablábamos que es una región de integración sensitiva de distintos tipos, principalmente integración sensitiva auditiva, vestibular, pero también recibe información descendente, ¿ok? A través del núcleo rojo, ¿ok? Recuerden que el núcleo rojo, por ejemplo, está muy influenciado para el control de movimientos de las extremidades superiores a través de movimientos flexores, ¿no? Entonces nos ayuda con la parte corticoespinal hasta cierto punto con movimiento motor, ¿no? Y vean que también recibimos información a través de los núcleos vestibulares, directamente información de saber cómo estamos en la parte de aceleraciones lineales y angulares. Y nuevamente, esta información pues vean, va a llegar hacia la corteza, ¿ok? Y ya de la corteza va a pasar después hacia estructuras profundas, ¿ok? O núcleos profundos del cerebro, ¿ok? La otra región, dijimos, donde puede llegar información es a través del pedúnculo medio. En este caso, la información del pedúnculo medio llega a partir de los núcleos pontinos. Esos núcleos pontinos son varias estructuras que se encuentran aquí a nivel del puente, ¿ok? Que a su vez esos reciben demasiada información a través de la vía córtico-espinal. Aquí no se ve, pero bueno, esa supongamos que es la vía córtico-espinal, ¿ok? O vías córtico-fugas. A través de la corteza motora, que vean que es a través de la corteza motora primaria, las suplementarias, ¿ok? Pero a través también de la corteza parietal, ¿ok? Superior, que es, perdón, la corteza parietal posterior, que es la corteza de asociación visuomotora, ¿ok? Pues bueno, manda información tanto al núcleo rojo, que este es activación directa, ya hemos visto cómo, pero también a esos núcleos. Entonces estamos mandando una información de ya del movimiento que se va a ejecutar. Entonces, ojo, la información que le llega al cerebro nuevamente es de todos lados. Información sensitiva, ya vimos por dónde, pero también información de planeación motora que se va a dar. Y necesitamos que el cerebro tenga demasiada información para que justamente cuando se esté dando la ejecución esté coordinado adecuadamente pues este mismo movimiento, ¿no? La información a la corteza, ¿dónde va a llegar? Bueno, primero vamos a ver, hablar un poco de la corteza cerebral. Esa, nuevamente, número 3, nos interesa sus tres capas. Tenemos a la capa molecular, que es la más profunda, por así decirlo. Tenemos a la capa media o capa P de células de Purkinje, ¿ok? Y tenemos a la capa granular, ¿ok? Pero esa es la más profunda y la capa molecular la más superficial, la capa granular, ¿ok? En este caso, pues bueno, el cerebro la verdad es que tiene demasiadas neuronas, ya mencionábamos. Vamos a mencionar las más características de esto. En la capa molecular, por ejemplo, encontramos células estrelladas y en cesto. Todas estas son interneuronas, ¿ok? En la capa media, las más importantes que nos van a interesar son las células de Purkinje, que esas forman principalmente la parte de salida desde la corteza. Todas las demás son interneuronas. Tenemos también células en candelabro y en la capa granular, que es como que la más diversa, que tenemos células granulares, células de Golgi, células de cepillo, células de Lugaro, ¿ok? Además de que pues el cerebro tiene sus propias células gliales, ¿ok? Ahora, en este caso, vean, la información dijimos que iba a llegar a través de las fibras trepadoras, ¿ok? Y las fibras musgosas, ¿no? Acá está. Las fibras trepadoras y las fibras musgosas llegan información hacia la corteza. Pero veamos más o menos cómo su distribución. En el caso de las fibras musgosas, vean que podemos mandar información de forma un poco más diversa. Podemos mandar información directamente a varias interneuronas, pero nunca vamos a llegar directamente hacia las fibras de Purkinje, que son las que nos interesan. Caso contrario con las fibras trepadoras. Vean que las fibras trepadoras sí tienen mayor tropismo por las fibras de Purkinje. De hecho, son las que llegan a ser directamente
la sinapsis en estas estructuras. Mientras que las células, las demás células que pues no son las de Purkinje ni estas que son aferentes que llegan, tienen un papel principalmente de interneuronas inhibitorias, ¿ok? Y por tanto participan en este proceso de activación, desactivación y la facilitación que se pueda tener con las fibras de Purkinje, que es la información que sale, ¿ok? Si nosotros quisiéramos ver un poquito más a detalle cómo son los circuitos, vemos, por ejemplo, que en estas fibras de Purkinje, que son las que más nos pueden interesar ahorita, reciben información inhibitoria a través de células estrelladas, a través de células en canasto, ¿ok? Pero también existen estas células granulares. Vean que las células granulares reciben información directamente a través de las fibras musgosas. Y estas fibras musgosas, que también reciben información aferente, existen estas células granulares y ven, ¿qué es lo que hacen las células granulares? Son como si fueran postes de luz, es decir, envían después sinapsis longitudinales, ¿ok? Y paralelas a lo largo de toda la corteza. Y esto es importante para que se puedan establecer conexiones con muchas otras más interneuronas y células de Purkinje, mientras que las células trepadoras, vean, estas mandan acciones directamente a las fibras de Purkinje, ¿ok? Y no tienen tanta divergencia, entonces tienen un cierto patrón más complejo de activación, ¿ok? Entonces, más o menos veamos cómo es ese circuito de activación e inactivación. Veamos que, por ejemplo, la información que llega nuevamente puede ser a través de las fibras trepadoras, ¿ok? Vean que las fibras trepadoras, que son predominantemente las que vienen de la oliva inferior, vean que directamente se enrollan en las fibras de Purkinje y generan una actividad excitatoria, ¿ok? Las excitan. Muy bien. Pero vean que en este caso la vía indirecta, ¿ok? De actividad excitante puede ser a través de las vías musgosas. Las vías musgosas a su vez reciben información ¿de dónde? De núcleos vestibulares, desde la corteza, ¿ok? O de la médula espinal. Y en este caso, vean, esas pueden hacer relevos con células granulares. Y ahora sí, las células granulares son las que dirigimos que de forma indirecta, como esos pozos de luz, activan a las fibras de Purkinje. Pero vean que en ambos casos se traduce a activación de fibras de Purkinje. ¿Ok? La excitación en estos casos principalmente se va a dar por glutamato, aunque pueda haber también sinapsis con aspartato y otras sinapsis incluso purinérgicas. ¿Ok? Pero lo que sí nos interesa es que las fibras de Purkinje por excelencia son inhibitorias. Estas trabajan con GABA. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué se traduce la actividad de una fibra de Purkinje? A la inhibición. Ya dijimos que esas son las principales células que van a sacar información desde la corteza. Y su principal salida entonces desde la corteza va a ser predominantemente inhibitoria. ¿Ok? Entonces, esa información desde las fibras de Purkinje, ¿a quién va a querer inhibir? A los núcleos profundos. ¿Ok? Y los núcleos profundos, ¿ok? Son los que a su vez nos van a dar las distintas, ¿cómo se podría decir? Las distintas vías funcionales, que igual son tres, que a continuación vamos a ver. ¿Ok? Pero se traduce a caso de inactivación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo podemos tratar de entender este patrón de inactivación por fibras de Purkinje? Piensen que el movimiento básico, si no tuviéramos cerebelo, sería brusco. ¿Ok? Sería un movimiento brusco y que no pudiera tener sus cualidades que ya mencionamos, ¿no? Que es coordinación, que es facilitación, que es postura, que es la parte de la memoria. Entonces, lo que va a hacer la fibra de Purkinje es estar dándonos este patrón de inactivación para que se pueda dar facilitación. ¿Me explico? Es decir, para que el movimiento no sea torpe, por así decirlo, todo el tiempo, que esté activado todo el tiempo, este fenómeno de activación e inactivación que nos puede dar las fibras de Purkinje se va a traducir a una mejora, ¿ok? Por facilitación. Muy bien, entonces ahorita vamos a tratar de entender un poquito más esto. Pero bueno, ya hablamos un poquito de los microcircuitos. Vean que no mencionamos tanto otras fibras, nos quedamos nada más con el circuito básico de que las fibras trepadoras directamente activen a las fibras de Purkinje o que indirectamente las fibras musgosas
activen a las granulares y que las granulares activen a las de Purkinje. Y ya nada más considerar que las demás interneuronas, como las células de Golgi, las células en canasto, las células de lugar, etcétera, etcétera, pues bueno, pues van a generar igual patrones de inactivación, pero en microcircuitos que existen ahí. Nada más que por la complejidad, pues bueno, lo vamos a omitir, ¿ok? Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de la vía eferente, y esta vía eferente pues va a iniciar principalmente con la salida de información. ¿Desde dónde? Desde la corteza, ¿ok? Y tenemos aquí en la parte eferente las tres vías funcionales que tiene el cerebelo. Ojo, aquí donde dice corteza cerebelar, acuérdense que la célula que sale pues es la fibra de Purkinje, ¿no? Nos vamos a poner acá. Esa es una fibra de Purkinje clásica. Ok, la fibra de Purkinje es quien conforma la salida desde la corteza y esta es una sinapsis inhibitoria principalmente por GABA. Entonces, ¿a quién va a inhibir? A distintos núcleos profundos. Y ahora sí, de los núcleos profundos es de donde sale la información eferente del cerebro. Entonces, de aquí sale la información eferente. ¿Hacia dónde se dirige la información eferente? Bueno, hacia distintas estructuras del propio del cerebro, hacia distintas estructuras del sistema nervioso central, que ahora sí pueden establecer conexiones con las vías de motoneuronas superiores que ya mencionábamos, ¿ok? Bueno, en este caso podemos dividir tres regiones funcionales, ¿no? Tenemos a la vía del cerebro, cerebelo, o también llamada la vía del neocerebelo, la vía espinocerebelosa, que también se conoce como la vía paleocerebelosa, y la vía vestibulocerebelosa, que es también la vía arquicerebelosa, ¿ok? Entonces, la vía cerebrocerebelosa, ¿con qué núcleo trabaja? Principalmente con el dentado, ¿ok? Núcleo dentado, que es el más lateral. Y este núcleo dentado, después, ¿a quién manda información? A través del pedúnculo cerebeloso superior, que es de ahí donde sale la información, acuérdense, va a mandar información predominantemente hacia la corteza premotora. ¿Ok? Y si se acuerdan, cuando hablamos de corteza premotora, dijimos que esta tiene que ver mucho con quién, con el cerebelo y con la parte de la anticipación, con la parte de la planeación del movimiento. Si al cerebelo le llega mucha información de cómo está el ambiente en su momento, bueno, pues esta información se la mando a la corteza premotora para que empecemos a planear el siguiente movimiento, ¿no? Entonces, tiene que ver con la planeación del movimiento y con, pues, la ejecución de este mismo, ¿no? Ahora, el área premotora, pues acuérdense nada más que es área de Brodmann número 6, ¿ok? Después, la parte del espinocerebelo, ¿con quién se va? Con el interpósito, ¿no? El interpuesto. ¿Y este a quién incluye? Bueno, también al fascicio, ¿no? Pero el interpósito a quién incluye? Tenemos al globoso y al emboliforme, ¿no? Entonces, globoso y emboliforme que conforman al núcleo interpósito, ¿ok? Junto con el núcleo fastigio, vamos a mandar información hacia dónde? Principalmente hacia motoneurona superior que se localizan en el tronco encefálico, a esas vías descendentes, principalmente la, las vías tanto vestibuloespinales, la vía rubroespinal, que igual ya comentábamos, entre muchas otras más, pero mandamos información hacia núcleos que se encuentran en el tronco encefálico para que se pueda dar la parte de la ejecución del movimiento directamente, ¿ok? Y que por lo tanto, con la planeación y la ejecución directamente, como establecemos contacto con motoneuronas superiores, tenemos la parte de la coordinación, muy importante, ¿ok? Por último, tenemos a la vía vestibulocerebelosa, ¿ok? Que es la parte más antigua que se tiene, ¿ok? Y que esta, por ejemplo, no depende de un núcleo profundo cerebelar, sino que de aquí la información sale directamente a hacer sinapsis con los núcleos vestibulares, ¿ok? Esos núcleos vestibulares que en su momento hablamos de él en su vía, pues directamente, acuérdense que saca información, si es la parte lateral, vía vestibuloespinal lateral, que nos ayuda con el mantenimiento de la postura, ¿ok? Pero también tenemos a la vía vestibuloespinal medial, que nos ayudaba con la parte del movimiento del cuello y la parte de la mirada. Por lo tanto, esta vía nos ayuda demasiado con la parte del mantenimiento del equilibrio, ¿ok? Y acuérdense que este se logra con la postura o con el movimiento de los ojos y movimiento de la cabeza.
Oye, entonces, eso es nada esa manera de resumen. Ahorita vamos a profundizar en cada una de estas vías para que quede pues, mucho más claro, ¿no? Y nuevamente acuérdense que la información eferente sale principalmente ¿por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ok? Bueno, entonces pues vamos a continuar con esta parte. Vamos a iniciar con la vía más básica, que es la vía del vestíbulo cerebelo. Y esto pues ya es a manera de resumen, en el caso de que pues haya quedado un poco de dudas en la descripción del resto de información, ¿no? Previamente mencionada. Ahora, esta información para el vestíbulo cerebelo, que es la vía eferente funcional, ¿qué nos interesa? Que va a recibir información que nos va a ayudar para el equilibrio. Por lo tanto, recibimos información vestibular, información de la propiocepción de miembros inferiores. Acuérdense, información desde el núcleo de Clark, la vía del núcleo cuneatos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero también recibimos información visual. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues para mandarles la información hacia la corteza. ¿Qué parte de la corteza nos va a interesar? Acuérdense que la corteza reside en los lóbulos, pero tenemos tres lóbulos. Tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, y en este caso el lóbulo que nos interesa es el lóbulo flóculo-nodular. Entonces nos interesa la corteza del lóbulo flóculo-nodular. ¿Ok? Y de aquí podemos distinguir la parte eferente que dijimos que no son con núcleos profundos cerebelosos, sino que son directamente con los núcleos vestibulares y por lo tanto hace conexiones eferentes con núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular lateral. Y eso ya los habíamos mencionado solamente para reforzar. El núcleo vestibular medial nos ayudaba con la sinapsis del control de músculos del cuello para controlar la cabeza. También mandamos información principalmente hacia los ojos, ¿ok? Para la coordinación del movimiento de la cabeza con los movimientos oculares. Entonces nos ayuda con el control del reflejo optocinético, es decir, ese movimiento de fijación de la mirada cuando nos encontramos en movimiento, ¿ok? Ustedes van en el coche, van en una carretera y si ustedes ven hacia alguna estructura pueden fijarlo, pero además pueden generar movimientos de seguimiento y con eso evitan que la imagen se distorsione y que se puedan marear, ¿no? Reflejos vestibuloculares, ya los he mencionado, que rotando la cabeza se generan los movimientos de ojos de muñeca. Movimientos sacádicos, que son movimientos de seguimiento, ¿ok? Bueno, perdón, movimientos sacádicos y movimientos de seguimiento, ¿ok? Y para el núcleo vestibular lateral, tiene que ver más con la información que desciende y nos ayuda con el ajuste de la posición y el equilibrio respecto a ciertas posturas, ¿no? Ya habíamos mencionado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, se nos desata una agujeta y subimos nuestro pie en alguna silla, ¿ok? Por ejemplo, nosotros no nos inclinamos completamente, sino que hacemos como que correcciones a nivel del tronco y de miembros inferiores para tratar de compensar y que no perdamos el equilibrio, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la vía vestibuloespinal a que nos ayuda con el mantenimiento de la postura, aquí es más bien equilibrio, que es por la postura del cuerpo y la estabilidad ocular, pero a grandes rasgos nos ayuda con el equilibrio. ¿Qué pasa cuando se lesiona esta vía? Tenemos alteraciones de los reflejos ya mencionados. Surge algo llamado nistagmo. El nistagmo es un movimiento estereotipado, ¿ok? Involuntario, que depende de ciertos cambios, principalmente en la mirada, ¿ok? Y pues ya es un poquito más un complejo hablar de este, pero nos va a dar nistagmo patológico. Existe un nistagmo fisiológico, ¿ok? Y un nistagmo patológico. En este caso, pues bueno, es patológico meramente. Alteraciones del equilibrio, es decir, si al paciente lo ponemos de pie, se nos puede ir hacia un lado, ¿ok? Y cuando este pues tiende a caminar, pues con mucha más razón se puede hacer este efecto de lateralización, de que siente que se va a ir, etcétera. Entonces, para tratar de compensarlo, tiende a hacer propulsiones y en este caso, si las propulsiones no son efectivas, no corrigen, pues es mucho más probable que el paciente tienda a caer. ¿Ok? Esto con la vía vestíbulo-cerebrosa y ya vimos algunas de las estructuras implicadas. Muy bien. Ok, bueno, entonces, ¿qué sigue? Vámonos con la vía espinocerebelosa. Esta recibe información de quién? Información prácticamente de todas las sensaciones. ¿Ok? Todas las sensaciones para ayudarnos con la anticipación,
¿ok? La precisión y la ejecución del movimiento, que a grandes rasgos todo eso se traduce a la coordinación del movimiento durante su ejecución, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la corteza que nos va a interesar? En este caso, la corteza que más nos va a interesar, vamos a verla acá, es la región del vermis. El vermis es esta región medial que se extiende desde el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, que es esta región medial. Todo eso es el vermis, que es la parte central entre mis hemisferios cerebelosos, ¿no? E incluye tanto el lóbulo anterior como el lóbulo posterior. De aquí salen las fibras de Purkinje, ¿ok? Y las fibras de Purkinje, ¿hacia dónde se van a dirigir? Bueno, hacia distintos núcleos. Nos podemos dirigir hacia el fastigio, ¿ok? Y el fastigio, a su vez, manda información para controlar qué vías, la vía reticuloespinal, la vía vestibuloespinal y también otras vías que nos ayudan a el control motor, ¿no? Principalmente hacia la corteza, que es el área premotora contralateral, a esas tres principales regiones. Y acuérdense que desde aquí sí surgen motoneuronas superiores que controlan movimientos inferiores, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado, hay otras fibras de Purkinje, de aquí de la misma región del vermis, pero en este caso se dirigen hacia el núcleo interpósito, que incluye al globoso y el emboliforme. ¿Ok? Y de aquí, ¿qué vamos a controlar? Nuevamente, vamos a irnos con la vía, en este caso, rubroespinal, ¿ok? La rubroespinal, acuérdense que nos ayuda un poco más con el control de los miembros superiores en la parte de músculos flexores, ¿ok? Casi como la corticoespinal, pero esta pues surge de acá. Pero también, ojo, nos ayuda con la parte del área premotora, principalmente de musculatura distal, ¿ok? Entonces, esta parte de las conexiones a través del interpósito nos ayudan con la parte de la, cómo se puede decir? Con movimientos finos, ¿ok? Con la coordinación de movimientos finos y la parte de la coordinación de estos movimientos que son un poco más del tronco con las respectivas vías que ya mencionamos, pues bueno, también nos ayuda, ¿no? O sea, a grandes rasgos, el estar controlando todas estas partes motoras, que es la parte medial y la parte lateral, ¿para qué me sirve? Para nuevamente la coordinación de los movimientos que surgen a través del proceso de anticipación. Anticipación porque yo le estoy mandando información sensitiva de todo tipo, que surge por la parte de precisión porque se están dando durante la ejecución de estos, principalmente la parte de las vías distales o laterales que controlan musculatura que es un poco más, ¿cómo se puede decir? Más fina, ¿ok? Y por último, la ejecución del movimiento, que ya es un poco más compleja, ¿no? Pero durante todo su curso nos ayuda con la coordinación de este. Cuando tenemos algún compromiso de esta vía funcional, podemos tener hipotonía, ¿ok? La hipotonía es, acuérdense que ese músculo flácido, ese músculo aguado que no se activa adecuadamente. ¿Y por qué puede surgir hipotonía? Porque vean que controlamos la vía reticuloespinal que tiene que ver con las motoneuronas gamma y las motoneuronas gamma nos ayudan a modular muy bien la parte de, pues justamente ese tono a nivel inferior. ¿Ok? Podemos tener astenia, ¿no? Eso, bueno, es muy característico y no tan específico de esta lesión, pero lo que sí es que podemos tener problemas de la coordinación. Y esto se puede traducir a la famosa ataxia. La ataxia, si bien taxia es muchas veces se asume que tiene que ver con la coordinación de movimientos, va un poquito más allá, ¿ok? Pero a términos generales, la ataxia la podemos definir como esa pérdida de la coordinación. Entonces, sus movimientos van a ser no coordinados, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, queremos que el paciente ejecute alguna tarea, el simple escribir, por ejemplo, vamos a tener problemas en cómo puede estar coordinados sus movimientos. Los movimientos, al final de cuentas, se van a traducir en movimientos torpes, ¿no? Si al paciente, por ejemplo, un movimiento coordinado, ¿qué podría ser? Lo podemos hacer una secuencia básica de movimientos, como lo pueden ser, no sé, primero aplaudo, después mano derecha, mano izquierda, aplaudo, adelante, aplaudo, derecha, izquierda, aplaudo, adelante, aplaudo, derecha, izquierda, aplaudo, adelante. Esta simple secuencia de movimientos a lo mejor va a tener problema para ejecutar el paciente. Entonces,
pues podemos tener como que aplaude, derecha, a lo mejor se va al otro brazo, vuelve a aplaudir, para adelante, vuelve a hacer para adelante, como que no tiene una adecuada coordinación, además de que los movimientos pues no van a ser pues bien ejecutados, no van a tener como que esta fluidez tan efectiva de hacerlos. Podemos tener problemas a ver como las dismetrías que se incluyen en ese aspecto. La dismetría es como que si nosotros, por ejemplo, queremos hacer para adelante, por ejemplo, lo normal es aplaudir hasta aquí, y este tiene dismetría, no tiene esa capacidad de, con la parte sensitiva que le llega, tener una adecuada anticipación espacial, entonces sus movimientos pueden ser un poco más bruscos, no los puede medir, se le salen las manos, en este caso, en vez de hacerla acá, se le van para acá. En este caso, para la metría se utiliza una prueba que es la prueba de dedo nariz, entonces al paciente se le pide, no sé, que tenga acá a lo mejor su dedo, ¿ok? Entonces debe que hacer. Esto es lo normal. Un problema de dismetría es cuando a lo mejor se le va para acá, se le va, se le va, se le va, pero los movimientos también no van a ser tan finos como este, a lo mejor puede ser como que acá, como que acá, como que acá y no latina, ¿no? No está tenemos la parte de coordinación, la parte de dismetría, no podemos bien. Y también incluye algo que es la cocinesia. La cocinesia es esta facilidad de los movimientos alternos. Cuando se realizan ciertas tareas que son complejas, se utiliza mucho esta alternancia de movimientos. Como por ejemplo, estar escribiendo. Para escribir, necesitas rápidamente, acabas un renglón de tu escritura y rápidamente pasas a otro, terminas, pasas a otro y ya tienes una secuencia básica, como que en Z, ¿no? Terminas renglón, regresas, terminas renglón, regresas, terminas renglón, regresas. Bueno, para ese tipo de movimientos alternos que son muy característicos de movimientos complejos, voluntarios, pues tenemos problema. En ese caso se utiliza mucho una prueba que es la prueba de las palmas y los dorsos de las manos, donde supongamos que tenemos una superficie y tienes que hacer como que esto, alternar, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Esta simple alternancia nos dice que tenemos una adecuada cocinesia. Cuando tenemos problemas con esta alternancia, surge algo que se llama disdiadococinesia, donde pues, no tenemos problemas con esto, donde en vez de hacer esto, a lo mejor como que una sí, como que otra no, como que no tenemos una adecuada coordinación con esos movimientos que son, eh, bueno, con esos movimientos, ¿no? Ok, entonces, pues también puede surgir todo esto. Otra cosa que puede surgir es el temblor intencional, y eso tiene que ver con la parte de la precisión y ejecución del movimiento. En la parte de precisión se traduce a que sean movimientos muy minuciosos, con una adecuada velocidad, con una adecuada retroalimentación. Entonces, cuando no tenemos bien toda esa parte, puede surgir como que temblor durante la ejecución. A lo mejor no un temblor tipo Parkinson, no un temblor de tipo otras características, pero puede surgir como que un temblor mientras la ejecución. Entonces, a lo mejor, no sé, imagínense que en ese tipo de pruebas donde hay que ser rápidos, pues a lo mejor se nota como que un temblor, ¿no? Así como vamos haciendo para acá, para acá, para acá, porque no tenemos la adecuada facilitación que nos da toda esta vía. Y por último, pueden surgir los famosos reflejos pendulares, esto por el caso de hipotonía. Como un músculo está flácido, ustedes, por ejemplo, si hacen un reflejo, les va a tardar en hacer más esa respuesta al reflejo porque no tenemos un tono. Si tuviéramos un tono, después del reflejo, casi quedamos igual, así. Eso sería lo normal. Cuando tenemos reflejos pendulares, la respuesta queda así, ¿ok? Por la hipotonía que se logra. Bien. Y para terminar, tenemos la vía del cerebro-cerebelo. Esta vía recibe información principalmente cortical, cortical de tipo sensitiva, de tipo motora y de tipo asociativa, de todos los tipos de información cortical que se tienen. ¿Ok? En este caso, ¿con qué parte de la corteza nos vamos a ir? Nos vamos a ir un poco más hacia la parte paravermiana, así se conoce. Acuérdense que la vermis era con la vía espinocerebelosa, la región media de la vermis. En este caso, la parte del cerebro cerebelo tiene que ver un poco más con la región paravermiana, ¿ok? O lateral a esta, y se extiende un poco más hacia las regiones, valga la redundancia, un poco más laterales, ¿no? Incluyendo nuevamente tanto el lóbulo anterior como el posterior. De aquí, las fibras de Purkinje generan sinapsis con núcleo profundo que se llama el dentado. El dentado, acuérdense que es el núcleo más grande, ¿ok? De los núcleos cerebelosos profundos
y que es el más lateral. Y a su vez el dentado, ojo, este manda información hacia, ¿dónde? Manda información principalmente hacia el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Y a su vez este núcleo del tálamo manda información hacia eh, el área motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria. Todas las estructuras del área motora principalmente, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿para qué es importante? Muy, pero muy importante para la parte de la programación del movimiento, ¿ok? Y ciertas funciones cognitivas un poco más complejas. Por ejemplo, si bien nosotros, pues, ¿para qué pasarnos hacia el cerebelo si aquí de la corteza, vean, la información viene de la corteza? ¿Por qué de aquí de la corteza? Pues no mando la información directamente al cerebelo, perdón, hacia la propia corteza y no me paso al cerebelo y no me paso al tálamo. Bueno, porque necesitamos tener un cierto grado de coordinación, no, no, no coordinación, vamos, de integración, perdón, de integración de esta información, pero más bien para que se pueda tener una facilitación de esta información. Porque una cosa es que esta información así tal cual, en crudo, se la pueda mandar a la corteza y que la información les llegue con un impacto pues muy grande que pueda ser o muy excitatorio o muy inhibitorio, pues mejor se la mando al cerebelo, que el cerebro la pueda procesar un poco más y nos dé este grado de facilitación. Y sabes que yo te regreso la información, pero una vez integrada, una vez ya sin cosas que no te van a servir, sin cosas de más que te pueden entorpecer, etcétera, ya te mando la información como que bien fina, ¿no? Ya facilitado todo el proceso. Entonces, esta es una forma de tratar de explicar eso. No es como que realmente así suceda la cosa. Les digo que es un poco complejo porque tenemos varias interneuronas a nivel del cerebelo, pero a grandes rasgos nos ayuda a facilitar toda esta información que nos llega y que no nos llegue en crudo, ¿ok? Y que entonces realmente se esté reenviando la información, pero que justamente se requiere para la programación de este movimiento y otras funciones un poco más cognitivas, ¿no? Entonces, piensen que ustedes para programar un movimiento, o sea, programar es muy distinto a la parte de la coordinación. La coordinación del movimiento que vimos en esta vía espinocerebelosa nos ayudaba con la coordinación. Bueno, la coordinación tiene que ver con la ejecución y la presión del movimiento, pero ya durante la ejecución, es decir, ya que se está dando el movimiento, ¿ok? Pero esta parte de la programación es como que desde antes, es decir, es todo lo previo a que tú tengas que hacer una tarea. Y si bien suena como que tienes que planear algo con tiempo desde hace mucho, es que se hace en muy poco tiempo. Por ejemplo, si lo que yo ahorita fue hacer, bueno, lo que yo ahorita hice fue hacer como que ese tipo de explicaciones, ¿no? Con ademanes y demás, y utilizando toda esta información de las vías y demás, pues bueno, no sé, segundos antes, menos de segundos, o sea, pues que será una mínima cantidad de tiempo, mi sistema nervioso central fue capaz de programar eso que yo iba a hacer antes de que lo esté haciendo, porque nosotros, es un poco complejo de explicar, pero nosotros estamos siendo conscientes de lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Ahorita, tal cual, ahorita y no estamos pensando tanto en un futuro. Pero el sistema nervioso central sí puede no estar pensando en futuro, pero sí justamente algo antes de que tú ejecutes tu acción. Entonces, ¿qué será? Menos de un segundo, pero se está dando antes de la ejecución. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de la programación del movimiento. Y necesita obviamente información cortical de todo tipo para que la programación tenga que ver un poco más con por qué lo estoy haciendo, para qué lo voy a hacer, y considerando pues muchas otras circunstancias, ¿no? O sea, con qué información sensitiva cuento, con qué información asociativa tengo, con qué información cognitiva tengo, con qué información emocional tengo, con qué información motivacional tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco complejo de entender, pero pues así más o menos funciona, ¿no? Y pues ustedes ya saben que desde el área, desde estas áreas motoras, pues va a salir la vía corticoespinal que pues nos va a ayudar justamente con toda esta parte de la información. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando se lesiona esta vía? Bueno, pues vamos a tener un retraso en el inicio del movimiento. Ok, pues tiene sentido, ¿no? Si yo tengo problemas con la programación, pues bueno, pues mi programación ahora a lo mejor pues no va a ser eficiente y va a tardar un poco más en darse. Entonces vamos a tener retraso en el inicio del movimiento. Vamos a tener ataxia generalizada por también el compromiso que tiene, ¿ok? Porque una parte es la ejecución, ¿no? La ejecución
que nos ayudaba que sí, que un movimiento que sea bien coordinado y demás, pero en ese caso, pues también tiene que ver con la programación. En la parte de la programación es todavía mucho más importante porque es todo lo que tú consideras antes de hacer el movimiento, ¿no? Entonces, pues obviamente si el problema está desde antes que tú generas el movimiento, pues cuando tú lo vas a estar haciendo, pues va a estar mal hecho porque toda la información ya estuvo mal procesada desde un principio. Entonces, por eso también podemos tener ataxia. Las malas manipulaciones, pues bueno, van desde ese punto de vista. Un mal juicio de la velocidad, ¿ok? Es decir, que si tú quieres hacer un movimiento de atrapar una pelota, ¿no? Si atrapas la pelota, a lo mejor, y tú sabes más o menos con la pura vista cómo fue lanzada, con la audición de cómo es que está rompiendo el aire, la pelota, y demás, pues más o menos sabes, ¿no? Cuándo responder y atraparla justamente. Si la persona está lejos, tú más o menos haces un cálculo dentro de tu cabeza y dices, sabes que va a tardar un poco más en llegar. Pero si la persona está a escasos pasos de ti, hay que reaccionar inmediatamente. Entonces, un mal juicio de la velocidad es como que esas personas que retardan o tardan en reaccionar, ¿no? Por así decirlo, pero de una forma pues ya más patológica y más evidente. Podemos tener ciertas afasias, que son problemas en el lenguaje, ¿ok? Y también ciertos problemas en la interpretación consciente de cierta información sensitiva, como las estereognosis también pueden surgir de acá, así como pueden surgir por problemas a nivel de la corteza, somatosensitiva secundaria o la parietal posterior de asociación, también podemos tener problemas similares en este punto. ¿Ok? Y la parte también del el movimiento, perdón, de la memoria ejecutiva, que ya mencionamos en un principio, también va por esta vía. ¿Ok? Por los circuitos alternos que se pueden estar generando en la facilitación y obviamente en la programación. ¿Ok? Piensen que como va a ser un movimiento que tú ya lo tienes bien memorizado, ya lo adquiriste pues con la práctica constante, la ejecución constante, ¿ok? Pues para esta parte de la programación tú dices, ¿sabes qué? Pon la siguiente pista y sobre esa pista ya nada más le vamos a meter como que las voces para que salga nuestro éxito, ¿no? Es algo similar. La parte entonces de la ejecución, bueno, la parte de la memoria de ejecución también tiene que ver con esta vía. ¿Ok? Pero sí, más o menos, a manera de resumen, tenemos pues las siguientes vías, ¿no? Tenemos a la vía vestíbulo-cerebelosa, también llamada la vía del arquicerebelo, ¿ok? Vean que acá sale la corteza, hacia dónde mandamos información, de aquí, qué parte de, por eso, por ejemplo, qué parte de la corteza es la que está implicada, en este caso es la flóculo nodular, de esta manda información directamente hacia los núcleos vestibulares, ¿verdad? Y los núcleos vestibulares nos ayudan con el tronco encefálico, la médula espinal, con la parte de la postura y el equilibrio. La vía espinocerebelosa medial y la lateral, pues bueno, tienen que ver con la corteza cerebelosa del vermis y la parte cerebelosa de los hemisferios. Y de aquí pues nada más mandamos la información, ¿no? Si es el fastigio, es la medial, si es el interpósito, es la lateral, y pues el control principalmente axial y distal y con distintas estructuras, ¿no? Involucradas acá. Y por último, el cerebro cerebelo, pues nuevamente la información de la corteza, principalmente las zonas laterales de los hemisferios, mandamos información hacia el dentado manda información hacia el tálamo o al núcleo rojo y tenemos pues la parte que tiene un poco más de interferencia con la corteza, ¿no? Ok, entonces esto pues bueno, les queda como que a manera de resumen, ¿no? Nuevamente, cerebro cerebelo. Vean que la información de la corteza es un poco más lateral, el espinocerebeloso, la región del vermis y el paravermis. ¿Okay? La información del vestíbulo cerebelo, esa dijimos que no tiene que ver con núcleos profundos, pasa directamente del flóculo nodular a núcleos vestibulares. ¿Ok? Y vean, aquí tenemos tanto las entradas, de dónde es, ¿ok? Por dónde pasa, por qué parte de los pedúnculos, y vean la información que sale. La información que sale después les dice hacia dónde se dirige. La parte del cerebro cerebelo se dirige hacia la corteza de regreso, vía por el tálamo ventral lateral. La vía espinocerebelosa va a controlar principalmente a motoneuronas superiores de la corteza, ¿ok? Pero también del tronco encefálico,
¿ok? Y la vía vestíbulo-cerebelosa se va directamente con núcleos vestibulares, ¿no? Entonces, pues, vean que está un poquito más sencilla ya. Bien. Y ahora sí, para terminar, pues vamos a hablar de los ganglios basales, así rapidísimo como el cerebelo, los aspectos más importantes. Los ganglios basales, como su nombre lo dice, de hecho está mal dicho, no se deberían llamar ganglios, sino núcleos basales, porque un ganglio es un conjunto de núcleos que se encuentran fuera del sistema nervioso central. En este caso, pues bueno, se deben de llamar núcleos basales, ¿no? Pero se utilizan de forma indistinta. Están conformadas por estructuras que se localizan profundamente en nuestro cerebelo, ¿ok? En nuestros hemisferios cerebrales. Acuérdense que nuevamente la sustancia gris a nivel de los hemisferios cerebrales pueden residir a nivel de la corteza o a nivel de estos núcleos profundos, ¿no? Esos núcleos profundos pueden participar en distintas funciones. No solamente hay que asumirlo con la parte motora. Si bien se les denomina ganglios basales y se asocia mucho con la parte motora, no todos los ganglios basales tienen un componente acá. De hecho, en parte de esos ganglios basales, por ejemplo, acá, formando parte de esos tenemos a la amígdala, y la amígdala forma parte del sistema límbico. ¿Ok? Aquí también, en la parte de los ganglios basales, tenemos, por ejemplo, distintas formas de verlos, dependiendo de cómo los juntemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al núcleo caudado. Vean, ese es el núcleo caudado. Todo esto que se ve como de cola es núcleo caudado. Todo esto que se ve aquí largo. El núcleo caudado a su vez se puede dividir em, en una región ventral y en una región dorsal. La región dorsal, que es toda esta estructura que se ve acá, también recibe el nombre de núcleo accumbens. El núcleo accumbens también forma parte del sistema límbico, entonces por eso no se ve acá. Mientras que la parte más ventral, esta que se ve pues como que de acá para adelante, es la que establece contacto con otras estructuras de los núcleos basales, que son el núcleo, el putamen, ¿ok? Y el globo pálido, ¿ok? Ahora, si yo junto, por ejemplo, al putamen y al caudado, acuérdense que el caudado ventral, estos en conjunto reciben el nombre del núcleo estriado. Pero si yo junto, por ejemplo, igual al putamen y al globo pálido, a esto se le conoce como eh, el núcleo lenticular. Entonces, cuando escuchen, por ejemplo, el estriado, lenticular, pues bueno, hay que considerar a qué estructuras en específico van a incluir, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues los núcleos basales para el sistema motor que nos va a interesar es el caudado, el putamen y los globos pálidos, que a su vez es globo pálido interno y globo pálido externo, dependiendo de qué región esté atravesando, por ejemplo, el inicio de la corona radiada, ¿no? Porque atraviesan fibras por ahí. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo. Y entonces, esos son los núcleos basales en sí, pero para estudiar núcleos basales en su función motora, siempre se incluyen otras estructuras que no forman parte de núcleos basales, pero tienen una estrecha relación. Por ejemplo, a nivel del mesencéfalo tenemos a la sustancia nigra, la pars reticular y la pars compacta. Bueno, pues estos nos ayudan también a tener un sistema funcional con los ganglios basales y modular el movimiento. También tenemos a el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico forma parte del diencéfalo. El diencéfalo, acuérdense que es el tálamo, hipotálamo, epitálamo, y también tenemos al subtálamo. Bueno, estos núcleos subtalámicos también tienen un papel importante en esto. ¿Ok? Entonces, ¿con qué estructuras nos vamos a quedar para este circuito de modulación del movimiento? Nuevamente, el caudado, el putamen y globo pálido, ¿ok? Y sus variantes, que es el estriado y el lenticular, y la sustancia negra y el núcleo subtalámico, que estos dos no forman parte de los núcleos basales, pero tienen una estrecha relación. Aquí no omitimos, aunque también sean núcleos basales, a la amígdala y a la parte dorsal del caudado, que es el núcleo accumbens, que eso tiene que ver más con la función del sistema límbico. Bien, dicho esto o aclarado esto, pues vamos a ver un poquito más sobre las conexiones aferentes y eferentes para tratar de saber hacia dónde va la información que vamos a manejar.
En este caso, vean que la información aferente va a llegar principalmente a través del núcleo caudado. ¿Ok? El núcleo caudado va a recibir esta información principalmente a través de la corteza. ¿Ok? Distintas regiones de la corteza. ¿Ok? Para tratar de integrar información. ¿Ok? También podemos recibir información a través del putamen y en general, si recibimos información del caudado y el putamen, recibimos información del estriado. Entonces, el estriado es el principal sitio donde va a llegar la información. ¿Ok? Ahora, de aquí la información, después la voy a dirigir principalmente hacia circuitos locales, que a continuación vamos a ver. Muy bien. Y la parte de las eferencias principalmente se va a dar a través de los globos pálidos, ¿ok? Los globos pálidos a su vez pueden mandar información hacia los núcleos subtalámicos o directamente hacia el tálamo. Y del tálamo nuevamente al núcleo ventral anterior o al ventral lateral, al ventral lateral posterior, ¿no? Al, perdón, al complejo ventrolateral, ¿ok? Anterior. Esos dos forman parte de la información que va de regreso a la corteza y por lo tanto, pues, tienen influencias. Vean que este, por ejemplo, no tiene conexiones con motoneuronas del tronco encefálico, directamente tiene que ver con la corteza. ¿Ok? Y algo nada más igual, pues importante es mencionar que la sustancia negra también va a mandar información hacia el estriado, pero más con un complejo o componente modulador, ¿ok? Más que recibir información, por ejemplo, la sustancia negra no recibe información de otros sitios, solamente estamos mandando información para modular la información que está llegando a través de la corteza, a través del estriado. Muy bien. Bueno, una vez explicado esto, vamos a tratar de entender, pues vean, todo lo complejo que es acá. Vean que los circuitos internos para las vías funcionales pues se ven un poco complejas, ¿no? Vean que van hacia todos lados y que la información realmente no es tan lineal como lo esperábamos, como lo hemos visto a lo mejor con las vías descendentes o las vías ascendentes, ¿no? Aquí la información es un poco más difusa y bueno, esto tratando de explicar lo que ya mencionábamos, que era la modulación del movimiento, porque no tenemos conexiones directamente con, con motoneuronas, sino que debemos que integrar información para tratar de estar, pues, valga la redundancia, modulando este movimiento, ¿no? Bueno, pues una vez dicho esto, vamos con los circuitos internos, que es lo que realmente hacen los ganglios basales. Y vean, por ejemplo, acá, esta es como que nuestra vía directa que nos va a tratar de explicar un poco más cómo es el funcionamiento. Acuérdense que la principal vía de entrada a los ganglios basales es a través del caudado y el putamen, que a grandes rasgos es el estriado, no lo olviden, y que recibe información de distintas regiones de la corteza. Corteza frontal, ¿ok? Corteza temporal, aquí no se ve, pero también recibiríamos corteza parietal. Prácticamente todos los tipos de cortezas, motoras, sensitivas y de asociación. Y de aquí vean, generamos inhibiciones, ¿ok? A la sustancia negra, ¿ok? Y generamos inhibiciones hacia el globo pálido interno, ¿ok? Las inhibiciones van a ser nuevamente a través de GABA. Y es casi como la función del cerebelo con las fibras de Purkinje. Con ese tipo de inhibición, lo que vamos a hacer es, de toda la información que nos llega, vamos a inhibir, para tratar de darle facilitación y que la información que mandemos de regreso hacia corteza ya está procesada y no le llegue en crudo, ¿no? Ok, en este caso, vean, la porción de la sustancia negra en la pars reticulada, ¿ok? Que es distinta a la pars compacta, y ahorita vamos a ver por qué. Voy a generar un circuito, que es el circuito oculomotor. ¿Ok? Ese nada más lo vamos a mencionar aquí, y de ahora en adelante vamos a ver más las conexiones con el globo pálido. Pero en este caso, la sustancia negra, generar esta inhibición, y la inhibición de la sustancia negra, ¿ok? Que secreta principalmente dopamina, ¿verdad? Hacia el colículo superior genera inhibición. Y el colículo superior, ¿para qué me ayudaba? Con la parte de los movimientos oculares. Acuérdense que de aquí surgen las neuronas del oculomotor, motor ocular común, ¿ok? Pero además tenemos la parte de interacciones con otra coordinación del movimiento. Entonces, nos ayuda con
su funcionamiento o facilitación de los movimientos oculares. Y ya. ¿Ok? Que por ejemplo, cuando nosotros veamos hacia ambos lados, nos ayuda con la rapidez de ejecutar esos movimientos oculares, es decir, que los pueda mover adecuadamente, de una forma fluida, sin hacerlo torpe, es gracias a esta vía. Y hasta aquí la dejamos. Con la que nos vamos a enfocar un poco más es la vía con la eferencia a través del globo pálido, ¿no? Entonces, vean, el globo pálido generamos una vía inhibitoria nuevamente y el globo pálido también inhibe al complejo ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Y este, pues, normalmente manda información sensitiva, bueno, no sensitiva, sino manda información ya procesada, excitatoria hacia la corteza motora. Entonces, lo que va a hacer el globo pálido con esas conexiones del putamen es como si funcionara un sistema de encendido y apagado, ¿no? Es como un switch. Y lo único que va a estar haciendo es, dependiendo de la información que le llegue, va a estar encendiendo y apagando a la información que le va a mandar el tálamo hacia la corteza, ¿no? Entonces, decir, ¿sabes qué? En este momento apágate porque la información, quiero que se facilite, no quiero que se facilite y así, ¿no? Es un switch, básicamente. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, ya tenemos aquí más o menos cómo está la conexión de la información. Vamos a ver un poquito más a fondo las sinapsis entre las neuronas que están implicadas. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, acá tenemos la parte de el caudado, ¿ok? Y el putamen, que es el estriado. Recibimos información acá de la corteza. Y de aquí, vean, tenemos conexiones directamente con el globo pálido, ¿ok? Tanto la parte externa como la parte interna, ¿ok? De ambos podemos recibir información. Y la parte del circuito oculomotor, pues nos se va con la sustancia negra paz reticulada, que a su vez, pues manda información inhibitoria hacia núcleos oculomotores. ¿Ok? Y esto, pues, ¿cómo se va a dar principalmente? Bueno, pues la información sensitiva que va a llegar, principalmente excitatoria, a través de receptores de, ¿cómo se llama? De glutamato, receptores GLUTs, ¿ok? Van a estar excitando al estriado, ¿ok? Y el estriado, ¿qué hace a su vez? El estriado inhibe por GABA. ¿A quién inhibe? Al globo pálido, ¿ok? Pero ojo, el globo pálido de forma tónica está inhibiendo al complejo ventral anterior y lateral del tálamo, ¿ok? Y este complejo ventral anterior del tálamo normalmente tiende a excitar a la corteza, ¿ok? Lo normal cuando no está recibiendo información, ¿qué va a hacer? Es decir, cuando no haya información que llegue hacia los ganglios basales, ¿qué predomina? La información inhibitoria del globo pálido, porque esa es una descarga tónica, ¿no? Entonces, en reposo se podría decir que los globos pálidos generan inhibición de todo el circuito de ganglios basales. Entonces, si inhibe a la información del complejo ventral anterior y ventral lateral del tálamo que normalmente excita, pues todo eso se traduce a que no mandamos información excitatoria hacia la corteza de regreso. Todo está apagado, por así decirlo. Pero una vez que llega información, vamos a ponerlo ahora en color rojo, una vez que llega información excitatoria hacia el estriado, que es la principal vía de entrada, excitamos a través del glutamato y de aquí, vean, ¿qué es lo que sucede? Que esta, cuando es excitada, va a inhibir a el globo pálido. Y si nosotros inhibimos al globo pálido, ¿quién se desinhibe o quién se libera? Se libera el complejo ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Y por lo tanto, al liberarse este, lo que hace es excitar de nuevo hacia la corteza, ¿ok? Corteza motora y en específico la corteza motora suplementaria, donde ya la información ya llegó, pero bien procesada. Y de aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues ya nada más se da la facilitación en la ejecución del movimiento, porque esa ya sí es una motoneurona superior. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les mencionaba con este sistema de switch, ¿no? De encendido y apagado. Vean entonces que cuando estamos en reposo, cuando no recibimos ninguna información a través del estriado, ¿quién predomina? La actividad eléctrica es el globo pálido, ¿ok? Y que el resto está apagado. Mientras que cuando recibimos información excitatoria a través del estriado, este se activa, pero a su vez este inhibe a quién? Inhibe al globo pálido. ¿Y quién resulta excitado? Pues el resto de estructuras. Entonces ya tenemos el proceso de facilitación. Así es como funciona prácticamente todo esto. ¿Ok? Ahora, con la parte del estriado, vean que el estriado, principalmente toda esta inervación extrínseca que tenemos, principalmente de la corteza o del tálamo, ¿ok?
va a recibir principalmente información excitatoria a través de glutamato, ¿ok? Pero ojo, recuerden que dijimos que tenemos una sustancia negra que es la pars compacta, ¿ok? Y que incluso cuando vimos neurotransmisores, este tenía que ver mucho con la dopamina porque es uno de los principales núcleos dopaminérgicos y a través de la vía nigroestriada, acuérdense que la sustancia negra se encuentra en el mesencéfalo. Entonces, a través de la vía nigroestriada, yo también genero una entrada a mi estriado, pero ojo, esta ya no es una información directamente ya procesada desde corteza. Esta entonces, ¿a qué me va a ayudar? A modular el grado de excitación que va a tener el estriado. Entonces, modula el grado de excitabilidad que tiene el estriado a través de sinapsis dopaminérgicas y las demás que son directas, que es de corteza y tálamo, son excitatorias. ¿Ok? Pero también podemos tener otras sinapsis aquí a través de interneuronas, aquí locales de los ganglios basales, es decir, que no vengan desde corteza, que no vengan desde acá. Aquí mismo de ganglios basales podemos tener inervaciones excitatorias a través de acetilcolina o inhibitorias a través también de GABA. Las de GABA son estas que estamos viendo que es a través del estriado con globo pálido, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Bueno, ahora sí. Pues dicho eso, las dos vías funcionales de los ganglios basales son la vía directa y la vía indirecta. La vía directa, perdón, a veces se dice que es más excitatoria, la vía indirecta es más inhibitoria, pero en ambos casos surgen a partir de la activación de la misma información, que es la corteza, ¿no? Entonces, nuevamente, es algo que ya hemos comentado hasta ahorita. La corteza en la vía directa, ¿qué es lo que sucede? Información excitatoria, ¿no? Por glutamato. Y esta a su vez a nivel del estriado, ¿qué es lo que va a hacer? Excitamos el estriado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el estriado? Bueno, pues el estriado inhibe a quién? Al globo pálido interno. Y el globo pálido interno, que normalmente es tónico, ¿a quién deja de desinhibir? A el complejo ventral anterior y lateral del tálamo. ¿Ok? Y ya el tálamo, pues, ¿qué va a hacer? Va a activar a la corteza frontal. Y entonces ya tenemos nuestro proceso de facilitación. A su vez, ¿quién favorece este proceso de facilitación? La sustancia negra, ¿ok? A través de la vía nigroestriada y que en este caso la dopamina va a actuar principalmente con receptores de tipo D1, que son excitatorios, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos la vía directa. Vamos ahora con la vía indirecta. Dijimos que esta es una vía que se contrapone a la vía directa y que por lo general tiende a ser inhibitoria. Entonces veamos nuevamente la información de la corteza llega hacia el estriado, ¿no? Y en este caso, el estriado, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues ya dijimos que la vía directa, que era con el globo pálido interno. En este caso, vamos a ver qué es lo que sucede con el globo pálido externo. Nuevamente, inhibo al globo pálido externo. Y este globo pálido externo normalmente está inhibiendo ¿a quién? A los núcleos subtalámicos. Esa otra estructura que dijimos que es importante para el tálamo, pero que no, perdón, para los ganglios basales, pero que no forma parte de los ganglios basales, ¿no? Ahora sí, vean, esa es una vía indirecta porque interfieren otras estructuras y porque el circuito se alarga un poquito más, pero vean, igual que en la vía directa, los globos pálidos están en reposo inhibiendo. Una vez que llega la influencia excitatoria desde la corteza, se desinhibe el globo pálido y ¿quién se libera? El núcleo subtalámico. ¿Y el núcleo subtalámico qué hace? Excita al globo pálido interno. ¿Ok? Y esta excitación del globo pálido interno, ¿a qué se va a traducir? A una excitación de este. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo excito el globo pálido interno, ¿ok? Lo que se va a traducir es a una desinhibición de esto, ¿ok? Y que a su vez, ¿ok? Se va a nuevamente favorecer el complejo ventral anterior, ventral lateral, y que a su vez este excita la corteza, ¿no? Entonces, pues es como que una vía indirecta a través de sistemas de desinhibiciones y que nuevamente tiene como finalidad el favorecer. Entonces, si a lo mejor no quedó del todo claro,
Nada más piensen que es como que una vía alterna que tengamos a través de la vía directa, que esa sí hay que aprendérnosla. Y la única diferencia es que aquí vamos a considerar el globo pálido externo y la sinapsis consecuente con los núcleos subtalámicos, que también pues son importantes. ¿Ok? Ahora, bueno, los núcleos subtalámicos trabajan con acetilcolina. ¿Ok? Y la acetilcolina en este caso es una sinapsis excitatoria, ¿no? Todas las demás sinapsis que ven inhibitorias son con GABA. Muy bien, en este caso, la vía indirecta se ve favorecida más con la vía nigroestriada, pero a través de sinapsis de tipo D2, que son inhibitorias. Y tiene sentido. Si la vía con D2 es inhibitoria, pues lo que yo voy a hacer es inhibir, ¿ok? A la vía que normalmente tiende a ser inhibitoria, ¿ok? Para que al final se tenga un proceso de facilitación entre la activación de la vía directa y la vía indirecta. Entonces, esta alternancia que tenemos es lo que nos ayuda a facilitar el movimiento, ¿ok? Entonces, les digo que a lo mejor es un poco complejo de entender cómo este circuito pues nos ayuda, ¿no? Pero piensen que nada más es como que un switch. Dependiendo de la información que me está llegando, yo enciendo, apago, enciendo, apago, enciendo, apago, y ese sistema de encendido y apagado es lo que me ayuda a procesar la información, integrarla y mandarla de regreso para que ya pueda contribuir con las motoneuronas superiores a la ejecución del movimiento. Muy bien. Entonces, pues ya más o menos aquí queda un poquito ya más claro, ¿no? Cómo es que tenemos las vías directas, las vías indirectas. Y pues una vez que la información la mandamos de regreso hacia el tálamo, pues la información en el tálamo se manda a la corteza eh, motora, principalmente el área motora suplementaria, y de aquí ya surge la vía corticoespinal, esa que nos ayuda con movimiento fino, y entonces nos ayuda a que durante la ejecución de movimientos finos, estos se hagan con una adecuada fluidez, ¿ok? También nos ayuda con el proceso de planeación previa del movimiento para que la ejecución pues sea fiable, ¿ok? Y que durante la ejecución del movimiento, pues bueno, tenga una adecuada sincronización. Y ojo, no es lo mismo como que coordinación, que es con el cerebro, que sincronización en cuanto a movimientos finos, ¿ok? Entonces, eso es que, por ejemplo, durante una adecuada ejecución, todos los movimientos sean completamente muy minuciosos, que midan adecuadamente grados de fuerza, grados de contracción, que midan adecuadamente tiempos, que midan adecuadamente, ¿cómo se podría decir? Rangos, qué tanta fuerza, qué tanto tiempo, qué secuencia de activación. Entonces nos ayuda a facilitar prácticamente movimientos, pero predominantemente finos, con la vía corticoespinal descendente. ¿Ok? Y ya a manera de resumen, y bueno, iba a poner la parte clínica, pero bueno, existen otros circuitos, ¿ok? Ya mencionamos alguno de estos, que es la parte de la regulación de los movimientos oculares, ¿ok? Pero también los ganglios basales, ya habíamos visto que no nada más tienen una función en la regulación del movimiento, sino también tienen un papel importante con la parte de circuitos de la motivación, ¿ok? Con la parte de pues sí, la parte afectiva, pero también con la parte cognitiva, ¿no? Con la parte del pensamiento, la inteligencia y demás. Entonces, aquí hay algunos circuitos que a manera de resumen lo podemos poner como que acá, ¿ok? Tenemos a la parte motora, que ya justamente mencionamos, ¿no? La parte del el área motora, ¿ok? Área suplementarias, áreas sensitivas mandan información, ¿ok? Principalmente ¿hacia dónde? Hacia el estriado. Después el estriado manda información hacia el globo pálido, ¿ok? Y después el globo pálido manda información al complejo ventral anterior y lateral del tálamo y de regreso mandan información a la corteza. Ya se procesó la información. El circuito oculomotor, pues bueno, es casi lo mismo, solamente que a nivel del caudado, ¿ok? En este caso, mandamos la información hacia dónde? Hacia la formación reticular en la paz reticulada, pero a la sustancia negra en la formación o paz reticulada, ¿ok? Y de aquí mandamos información a la parte talámica del núcleo medio dorsal y la información, pues bueno, terminaría también en el colículo superior. Mientras que los circuitos no motores, tenemos un circuito más, ¿cómo se puede decir? Más cognitivo, que es con la parte del área prefrontal,
¿ok? En este caso, bueno, pues la información va a llegar principalmente de la corteza dorsolateral, prefrontal, ¿ok? De aquí vamos a mandar información al caudado, pero en la parte anterior, ¿ok? Y de aquí, pues bueno, la información se procesa también globo pálido, circuitos internos, y mandamos la información de regreso, ¿ok? A estas estructuras que se encargan como que de esa parte del razonamiento, del pensamiento, etcétera, etcétera. Y por último, el circuito límbico. Veamos, por ejemplo, el circuito límbico recibe información de la corteza orbitofrontal y la corteza del cíngulo, ¿ok? Manda información también desde la amígdala, el hipocampo y estas regiones de la corteza. Y, por ejemplo, la parte va a llegar a nuestro núcleo caudado, pero a la parte ventral, esta que decíamos que era el núcleo accumbens, ¿ok? Y de aquí la información pasa así, circuitos internos y después se regresa la información, ¿no? Entonces vean que no nada más es importante en la modulación del movimiento, existen otras funciones que son cognitivas y límbicas. Muy bien. Y bueno, hay nada más que se ve un poquito más las estructuras como que a fondo, ¿no? Para que sea un poco más esquemático y qué regiones de la información incluye. Y pues ya, vamos ahora con la parte clínica. Cuando hablamos de sistema motor, dijimos que podíamos dividirlo en las vías descendentes en vía piramidal, ¿ok? Que es movimiento fino, directamente, vías corticoespinales. Y la vía extrapiramidal, que es todas las vías que surgen del tronco encefálico, el cerebelo y los ganglios basales. En este caso, los síndromes extrapiramidales se caracterizan por, eh, o bueno, la parte fisiológica de la función extrapiramidal incluye pues toda la función de núcleos del tronco, el cerebelo y ganglios basales, ¿no? Entonces nos ayudan con el control del movimiento voluntario y del tono. Participa en la ejecución del movimiento, ¿verdad? Y de todo tipo de movimiento, tanto automáticos, emocionales, instintivos o aprendidos, ¿no? La parte de el cerebelo que mencionamos incluye, ¿no? O también movimientos asociados que son mucho más complejos, ¿no? Son conjuntos de movimientos cuando a su vez realizamos un movimiento un poco más complejo, como por ejemplo un deporte no nada más depende de que muevas tus extremidades de forma simple, sino también depende de que tus movimientos oculares estén adecuadamente bien. La parte de tu mantenimiento de la postura y el equilibrio también esté muy bien. La parte de la planeación, la parte de ejecución de movimientos finos, todo eso es muy complejo. De tal forma que existen los llamados síndromes extrapiramidales, ¿ok? Que, pues bueno, se van a caracterizar principalmente por tener alteraciones del tono. En este caso vamos a tener un tono de estar tieso, pero no es rigidez como es en el síndrome de la motonora, pero no es espasticidad como es en el síndrome de la motonora superior, sino que en este caso es rigidez. Vamos a tener lentitud en la ejecución del movimiento, temblores, problemas con la postura, problemas con la marcha, etcétera, etcétera. Entonces podemos tener el síndrome parkinsoniano, donde hay una baja de la dopamina y acetilcolina, pero principalmente por la dopamina. ¿Ok? Síndromes coreicos, donde tenemos baja en la disminución de GABA por problemas inhibitorios dentro de los ganglios basales. Síndromes atetóxicos, todo esto, que a grandes rasgos los podemos incluir en algo llamado trastornos del movimiento. Entonces, los trastornos del movimiento se pueden clasificar en dos, en hipocinéticos, donde los movimientos sean leves, e hipercinéticos, donde los movimientos sean muy amplios y bruscos. De los hipocinéticos, el característico es la enfermedad de Parkinson, y la enfermedad de Parkinson se da porque hay una degeneración de la sustancia negra, y entonces no hay ni inervación excitatoria por receptores de uno en la vía directa, ni de dos inhibitorios en la vía indirecta. Por lo tanto, no se da el proceso de facilitación del movimiento. Y si yo no facilito el movimiento, ¿cómo van a ser esos movimientos? Van a ser movimientos pues más lentos, ¿ok? Vamos a tener disminución en la amplitud de estos, vamos a tener rigidez corporal porque no podemos tener esta facilitación que mencionábamos, ¿ok? Problemas del equilibrio y de la coordinación también, pero tiene que ver un poco más con la facilitación que se pueda dar al movimiento. Entonces, durante la ejecución de estos, pues estos van a ser movimientos un poco más lentos, ¿ok? Y los movimientos van a ser un poco más rígidos. Bueno, las contracciones van a ser más rígidas, ¿ok? Ahora, esto a su vez, pues bueno, va a condicionar que se logren ciertas posturas típicas, como por ejemplo durante los pasos del Parkinson, son pasos chiquitos, pero con pies tiesos.
¿ok? El paciente por lo general va encorvado, ¿ok? Y también se pueden tener temblores, ¿ok? Temblores de, ¿cómo se puede decir? De intención. Es decir, temblor, ¿cómo se puede decir? En reposo, estamos como que temblando. No, más bien, ¿cómo se puede decir? Es un temblor de intención que cuando empezamos, por ejemplo, a hacer alguna cosa, como que vamos haciendo con temblor. Pero una vez que, por ejemplo, agarramos algo, se da la retroalimentación y la retroalimentación lo compensa. Y a lo mejor cuando agarramos algo ya no tiembla tanto la mano que cuando estamos apenas ejecutando el movimiento. Entonces, algo nos dice que la retroalimentación sensitiva nos ayuda a compensar. Muy bien, entonces, esta es una patología de carácter degenerativo, ¿ok? Principalmente por ahí hay algo llamado cuerpos de Lewy, ¿ok? Donde se ven justamente en la sustancia negra estos cúmulos, ¿ok? Y pues principalmente se va a dar en pacientes de edad avanzada y que pues bueno, va a ser progresivo, pero podemos evitarlo si es que damos terapia con restitución de la función dopaminérgica, ¿no? Entonces se puede dar L-Dopa, ¿ok? Si tú no produces dopamina, pues hay que darle dopamina, pero además hay que darle un fármaco que inhiba la degradación periférica de dopamina, ¿no? Entre muchos otros fármacos más. Y entre los síndromes hipercinéticos, el más característico es la enfermedad de Huntington, donde aquí esta es principalmente una patología de carácter genético, donde, pues bueno, tiene un componente pues familiar muy importante. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos una degeneración del el caudado y el putamen, ¿ok? Del estriado básicamente, y en este caso ya no hay inhibición, ya no hay inhibición por parte de estos. ¿Y a qué se va a traducir esta falta de inhibición? Que pues los movimientos sean muy bruscos, ¿ok? Como ya no tenemos un componente de desinhibición, por así decirlo, pues al ya no haber inhibición, la salida de información que va a salir es como que no se le da retroalimentación y como no se da retroalimentación inhibitoria, los movimientos al momento de su ejecución van a ser muy bruscos. ¿Okay? Entonces son, ¿cómo se podría decir? Pues son movimientos bruscos, ¿no? Cuando se están dando. También se le denomina Corea de Huntington justamente por los movimientos que se dan, ¿no? O sea, como que Corea viene de esta parte como que de bailar, entonces son personas que pues, durante sus movimientos son como que muy bruscos, ¿no? No tienen como que esa retroalimentación negativa. Además de que no solamente se tienen alteraciones motoras, al igual que en Parkinson, no solamente hay alteraciones motoras, también puede haber alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales. Aquí lo mismo. Esas personas también se caracterizan por tener depresión, ansiedad, cambios del humor, principalmente, predominantemente de ira, ¿ok? Entre muchas otras cosas más. Esta comparación con el Parkinson, pues es también una degeneración, pero de carácter congénito, por lo tanto no hay un tratamiento actual para esta patología. Hay fármacos que se utilizan como para tratar de disminuir la sintomatología, pero nada más es eso, es sintomático más no en que resuelvan en su totalidad, mientras que para el Parkinson, donde el problema era la dopamina, pues si tú le pones dopamina, puede mejorar mucho mejor, ¿no? Acá hay que estar tratando principalmente la sintomatología secundaria que nos condiciona esto. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos terminando la parte de modulación del movimiento y con eso también concluimos la parte del curso. Nuevamente, quedaban pendientes por ahí algunos temas, pero los estuvimos viendo a lo largo de toda la plática, ¿no? Principalmente la parte del sueño, la parte de el sistema límbico, lo estuvimos viendo mucho en neurotransmisores y también en vías sensitivas. Entonces, pues con esto concluimos y las grabaciones pues les quedan para cuando quieran repasar cualquiera de los temas bien organizadas. Y si tienen alguna duda en específico o quisieran revisar algo después, pues podemos agendar por ahí un momento para poder resolverlas a través de Telegram. Muy bien, entonces pues gracias por su participación en el curso y nos estamos viendo.